En un remoto pueblo de Jalisco donde las leyendas parecen susurrar entre las montañas, un joven narra una historia que su abuelo le compartió hace tantos años. Fue en la década de los 50, cuando existía un rumor sobre un enigmático charro que aparecía en las colinas durante las noches sin luna. Este charro ofrecía riquezas y poder a quienes estuvieran dispuestos a pagar el precio. Fue ahí donde Martín, un hombre ambicioso y cansado de la pobreza, decidió buscar este misterioso charro, sellando un pacto que cambiaría su vida para siempre. Quédense a escuchar esta historia con nosotros, ya sea que lo estén haciendo durante la mañana o la noche. Sean bienvenidos a Relatos de Horror. Mi abuelo solía decirme que en las montañas de Jalisco hay secretos que la gente del pueblo no se atreve a desenterrar. Él hablaba poco, pero en esas raras ocasiones en las que estaba dispuesto a contar una historia, yo me sentaba junto a él mientras el fuego crepitaba y proyectaba sombras en las paredes. Recuerdo con claridad la historia del hombre llamado Martín, alguien que en su juventud había sido como un hermano para mi abuelo, pero cuyo destino tomó un giro oscuro y trágico. Esta historia ocurrió en los años 50, cuando las leyendas todavía caminaban entre los vivos, y las promesas de riquezas se hacían como palabras que no podían romperse. La historia comenzó en un pequeño pueblo rodeado de colinas y montañas que parecían custodiarlo. En aquellos tiempos la vida era dura. La gente vivía de la tierra y lo poco que daba. Nadie soñaba con lujos, ya que sus sueños eran tan lejanos como la luna. Martín, sin embargo, no era un hombre que se conformaba. Siempre había sido un hombre de ambición, alguien que veía más allá de los límites de la pobreza en la que había nacido. Cuando se miraba en el espejo no había un campesino humilde, sino un hombre destinado a la grandeza. Martín y yo crecimos juntos, recordaba mi abuelo. Su mirada estaba perdida en las sombras cuando lo hacía. Era un buen tipo, trabajador y fuerte, pero la pobreza le calaba hondo. No podía soportar la idea de que siempre estaría condenado a vivir en la miseria. Fue esa ambición la que lo llevó a hacer, bueno, ya sabes, un pacto. Al decir estas palabras mi abuelo se quedó en silencio, como si pesara cada palabra que iba a decirme. ¿Un pacto, abuelo? ¿De qué hablas?, pregunté. Un pacto, hijo. Martín hizo un pacto con el charro de las montañas. Respondió en voz baja como si temiera que alguien pudiera escucharnos. La leyenda del charro, según contaba mi abuelo y la gente del pueblo, era una de esas historias que todos conocían pero que pocos se atrevían a mencionarla. Decían que en lo más profundo de las montañas, en una colina donde los árboles parecían doblarse hacia el suelo, aparecía de repente un charro elegante montado en un caballo negro. Nadie sabía de dónde venía ni cómo encontrarlo, pero se decía que este charro era capaz de conceder riquezas y poder a quienes se atrevían a hacer una petición. Claro que como todas las leyendas, el precio no era precisamente bajo. Martín estaba decidido a buscarlo. Durante meses escuchó a los ancianos preguntando aquí y allá sin levantar sospechas. Al final reunió la información suficiente y una noche sin luna partió rumbo a la montaña. Mi abuelo intentó detenerlo y le advirtió sobre los riesgos, pero Martín solo se rió. No te preocupes, Vicente, le dijo con una sonrisa desafiante. Solamente voy a hablar con él. No voy a hacer nada que no quiera. Pero ¿y si es cierto? ¿Y si en verdad puede darme lo que necesito? ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿Y qué es lo que tanto necesitas, Martín?, le respondió mi abuelo preocupado. Martín lo miró con una expresión dura. Quiero salir de esta maldita miseria, Vicente. Estoy cansado de ver cómo otros se enriquecen mientras nosotros no tenemos ni para los frijoles. Y si hay una manera de cambiar eso, yo la voy a encontrar. Con esas palabras, Martín partió hacia la colina, dejando a mi abuelo solo con una extraña sensación de vacío. Pasaron días sin noticias de él y algunos ya empezaban a murmurar que había desaparecido en la sierra. Pero al tercer día Martín volvió y no era el mismo hombre. Regresó montando en un hermoso caballo negro con una chaqueta de cuero que nadie en el pueblo le había visto antes.
En su sombrero brillaba un broche de plata, y en sus bolsillos traía monedas de oro que exhibía con una sonrisa orgullosa. Los vecinos se acercaron a mirarlos, maravillados y envidiosos. Martín disfrutaba de la atención repartiendo monedas y riéndose. Ahora soy alguien, Vicente, le dijo mi abuelo cuando se encontraron en la cantina esa noche. El charro me ha dado todo lo que merezco. ¿Y qué tuviste que hacer para conseguirlo?, le preguntó mi abuelo en un tono que no ocultaba su preocupación. Martín se cogió de hombros fingiendo despreocupación. Nada que no estuviera dispuesto a hacer. Digamos que llegamos a un acuerdo. Ahora tengo lo que necesito para ser dueño de mi destino. Mi abuelo no insistió más, pero en su interior sabía que Martín había pagado un precio mucho más alto de lo que estaba dispuesto a admitir. Con el tiempo comenzó a circular el rumor de que Martín había adquirido un poder especial, algo que le permitía vagar por las noches sin ser visto, algo que lo conectaba con las sombras y la oscuridad de las colinas. Unos meses después, el ganado de los pueblos cercanos comenzó a desaparecer. Las vacas y caballos desaparecieron sin dejar rastro, y en su lugar solo quedaron huellas enormes como las de un coyote, pero mucho más grande. Algunos decían que era obra de una bestia sobrenatural, otros aseguraban de que era una maldición. Sin embargo, mi abuelo y otros más comenzaron a sospechar que Martín tenía algo que ver con aquellos eventos. Un día, mientras estaba en la cantina, alguien mencionó las desapariciones en voz alta. Martín, quien había estado bebiendo en silencio, soltó una risa seca. Tal vez sea una señal de que alguien más poderoso está reclamando su territorio, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Uno de los hombres en la cantina, un ranchero robusto llamado Don Lázaro, lo miró con desdén. ¿Y tú qué sabes de eso, Martín? No eras más que un pobre diablo hasta hace unos meses. Martín se levantó del asiento con sus ojos brillando con una ferocidad inusual. Tal vez ya no soy ese pobre diablo, don Lázaro. Tal vez ahora tengo un poder que ni tú ni nadie en este pueblo entiende. Don Lázaro se quedó en silencio, pero todos los presentes sintieron un escalofrío recorriéndole la espalda. Desde ese día el comportamiento de Martín se volvió cada vez más errático y peligroso. Comenzó a hacerse notar en las cantinas y los terrenos de otros rancheros, como si él mismo creyera que las tierras y las posesiones de todos le pertenecieran. Mi abuelo se mantuvo al margen, mirando cómo su viejo amigo se hundía en la soberbia y en la codicia. Los rumores sobre él no paraban y muchos aseguraban haberlo visto transformándose en un enorme coyote, el cual vagaba por los pueblos vecinos aterrorizando a la gente y arrebatando ganado sin ser detectado. A medida que la riqueza de Martín crecía, también lo hacía su fama y su arrogancia, hasta que un día decidió que nadie en el pueblo podía desafiarlo. Fue entonces cuando mi abuelo supo que algo terrible estaba por pasar. A medida que los días pasaban, el poder de Martín se hacía más evidente. Su carácter se hacía más oscuro. Mi abuelo decía que donde antes había un hombre con una mirada viva y alegre, ahora solamente se veía frialdad y desprecio. Martín parecía disfrutar del miedo que inspiraban las personas. Los niños lo evitaban y las mujeres bajaban la vista cuando pasaba. Los hombres lo miraban con resentimiento y temor. Lo que antes era una comunidad unida ahora estaba fragmentada por el terror que le había impuesto con su influencia recién adquirida. Una noche, mientras mi abuelo estaba en la cantina, escuchó una conversación que le heló la sangre. Un grupo de rancheros hablaba en voz baja sobre los estragos que el coyote había causado en sus tierras. Uno de ellos, don Arturo, un hombre ya mayor y dueño de un pequeño rancho, se lamentaba por la pérdida de sus vacas. Ya es demasiado. Ese maldito coyote me ha dejado sin nada. No sé qué clase de bestia es, pero ni los perros lo pueden espantar. Y cada vez que desaparece una vaca siento que alguien me está mirando desde el monte, como si el mismo animal estuviera disfrutando de mi desgracia, decía el pobre hombre con los ojos llenos de angustia. Otro hombre, don Lázaro, que también había tenido problemas con el supuesto coyote, apretaba los puños con furia. No es un coyote común, y tú lo sabes, Arturo. Ese animal no deja rastros ni hace ruido.
y siempre aparece después de que Martín ronda por el pueblo. ¿No te has dado cuenta de que siempre está cerca cuando algo malo pasa? Mi abuelo, que escuchaba desde un rincón, sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Él también había notado que los ataques al ganado parecían coincidir con las salidas nocturnas de Martín, pero se negaba a creer que su viejo amigo estaría involucrado. Sin embargo, los rumores eran cada vez más complicados de ignorar. El día siguiente, mi abuelo decidió hablar con Martín y enfrentarlo. Lo encontró en su propiedad observando sus nuevas tierras, con una expresión de orgullo que bordeaba la arrogancia. Mi abuelo lo saludó y Martín lo miró de reojo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Esa maldita sonrisa de soberbia. Vicente, amigo, dijo con una voz que sonaba extrañamente calmada. ¿Qué te trae por aquí? Martín, necesitamos hablar, le respondió mi abuelo sin rodeos. La gente está preocupada. Hay rumores de un coyote que está causando estragos en los ranchos, y algunos dicen que tú tienes que ver con eso. Martín soltó una risa seca y amarga. Su mirada se volvió dura. ¿Y desde cuándo le das oído a las supersticiones del pueblo, Vicente?, preguntó con tono de burla. ¿Acaso tú también crees que tengo algo que ver con ese coyote? Mi abuelo lo miró fijamente tratando de encontrar algún rastro del amigo que había conocido, pero solamente encontró una expresión de desprecio y desafío. No lo sé, Martín. Solo sé que desde que regresaste a las montañas no has sido el mismo. Has cambiado y la gente lo nota. La riqueza no te ha hecho bien. Martín se cruzó de brazos por un instante y su mirada reflejó una chispa de furia. Tal vez el problema no soy yo, Vicente. Tal vez es la envidia de la gente. No soportan a ver un hombre como yo salir de la miseria. Ellos prefieren quedarse en su pobreza, en lugar de buscar su propio destino. Mi abuelo, sin embargo, no se dejó intimidar. ¿Y qué clase de destino te dio ese charro, Martín?, preguntó en voz baja. ¿Qué precio tuviste que pagar? Martín frunció el ceño y por un momento pareció dudar. Su mirada se oscureció como si recordara algo que intentaba olvidar, pero en lugar de responder solo suena de forma enigmática. El precio que pagué es mío y de nadie más, y si la gente no puede entender eso no es mi problema. Mi abuelo entendió que no había nada más que decir. Se despidió de él con un simple asentimiento y regresó al pueblo convencido de que Martín había ido demasiado lejos, que su ambición lo había transformado en algo más oscuro, en alguien que ya ni siquiera reconocía. Las semanas siguientes los ataques del coyote se intensificaron. El ganado desaparecía con más frecuencia, y en algunas familias comenzaron a perder no solamente los animales, sino también la tranquilidad en ellos. El miedo y el enojo aumentaron y cada vez más personas murmuraban que era hora de hacer algo al respecto. Finalmente, una noche, un grupo de rancheros hartos y enfurecidos decidieron tomar cartas en el asunto. Don Lázaro y don Arturo y otros hombres del pueblo se reunieron en la cantina. Después de compartir unas cuantas copas para armarse de valor, decidieron que enfrentarían a Martín. Habían escuchado suficientes rumores y no podían ignorar las coincidencias. Mi abuelo, aunque no estaba del todo seguro de que eso era lo correcto, fue con ellos. Decidió detener a su amigo antes de que las cosas se salieran de control. Esa noche el grupo de rancheros localizó a Martín. Lo encontraron en otra cantina bebiendo y riendo con otros hombres, como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. Pero cuando don Lázaro y los demás se acercaron a él, su expresión cambió. La arrogancia en su mirada se desvaneció por un instante, como si se diera cuenta de que estaba rodeado. ¿Qué pasa, Lázaro? ¿Vienes a darme la bienvenida al pueblo?, dijo Martín con una sonrisa torcida, aunque su voz sonaba tensa. No queremos problemas, Martín, respondió don Lázaro con voz firme. Pero todos aquí sabemos que tú tienes algo que ver con lo que está pasando. Los ataques al ganado, las desapariciones. Todo comenzó después de que regresaste de las colinas cuando te perdiste. Martín rió, pero esta vez su sonrisa sonó forzada. ¿Y qué quieren hacer al respecto? ¿Golpearme? ¿Acaso creen que me van a asustar? Don Arturo dio un paso adelante apuntando su dedo acusatoriamente. No se trata de miedo, Martín.
esto sobre lo que es justo. No sabemos qué hiciste ahí arriba, pero lo que sé que trajiste contigo ha traído la desgracia a este pueblo. Los hombres comenzaron a rodearlo y mi abuelo se colocó entre ellos intentando hablar con Martín por última vez. Martín, basta. Por favor, termina con esto. Sea lo que sea que hayas hecho, todavía puede cambiar. Este no es el camino, dijo mi abuelo con una súplica en la voz. Pero Martín no respondió. Su mirada se volvió fría y sus ojos brillaron en la penumbra, casi como reflejaran un destello animal. Sin previo aviso se abalanzó sobre don Lázaro con una furia salvaje. Sus manos se cerraron como garras y su voz se transformó en un gruñido inhumano. Los hombres reaccionaron de inmediato y el violento forcejeo comenzó. Don Lázaro y don Arturo lograron derribarlo y uno de los rancheros le golpeó la cabeza con la culata de un rifle. Martín cayó al suelo y los hombres no dudaron en descargar su furia en él golpeándolo sin piedad. Mi abuelo intentó detenerlos, pero su voz se perdió entre los gritos de ira. Finalmente, cuando Martín dejó de moverse, don Lázaro sacó una pistola y sin vacilar le disparó en el pecho. El sonido del disparo resonó en la noche, y un silencio pesado se apoderó del sitio. Los hombres jadeando y con las manos temblorosas miraron el cuerpo inmóvil de Martín. Pero antes de que pudieran hacer algo más, un sonido extraño comenzó a llenar el aire. Era un gruñido bajo, casi como un aullido que parecía surgir desde el mismo cuerpo de Martín. Ante sus ojos, su piel comenzó a palidecer y sus facciones se distorsionaron, como si una fuerza oscura lo estuviera reclamando. De pronto, el cuerpo de Martín se desvaneció en la oscuridad, como si se hubiera disuelto en el aire. Los hombres se quedaron paralizados sin entender lo que acababan de haber presenciado. El grupo de rancheros y mi abuelo se quedaron inmóviles. El silencio fue roto por sus respiraciones agitadas. Ahí en el lugar donde yacía Martín no quedaba más que una sombra en el suelo, como si el mismo polvo se hubiera llevado su cuerpo. Nadie se atrevía a moverse ni a pronunciar alguna palabra. Aquella noche que había comenzado con un intento de justicia, terminó con algo que todos temían entender, algo que parecía más una maldición que una simple desaparición. Mi abuelo me contó que tras unos momentos el primero en hablar fue don Lázaro. Su voz estaba temblando, algo que pocos habían visto en este hombre. Esto no es normal. Martín, ¿qué clase de monstruo era?, murmuró todavía con la pistola en mano apuntando al vacío. Nadie respondió. Todos se miraban entre sí con los rostros pálidos y las manos temblorosas. Era como si las palabras de don Lázaro hubieran invocado la verdad que todos temían admitir. Lo que acababan de ver no tenía nada de humano. Mi abuelo en silencio sabía que aquello que habitaba Martín no solamente era la ambición, sino algo oscuro y poderoso que lo había consumido. Finalmente, tras el impacto inicial, los hombres decidieron dispersarse. Nadie dijo nada y cada uno regresó a su casa con la esperanza de dejar esa noche en el pasado. Mi abuelo regresó a la suya, pero no pudo dormir. Cerraba los ojos y la imagen de Martín, sus ojos brillando como los de una bestia, se le aparecían una y otra vez. A la mañana siguiente una noticia sacudió al pueblo. El cuerpo de Martín había sido encontrado en el patio de su casa por su esposa. La noticia corrió como un reguero de pólvora. Pronto el lugar se llenó de gente y cada uno murmurando una versión diferente. Mi abuelo fue una de las primeras personas en llegar, acompañado por los rancheros que habían estado la noche anterior. Cuando entraron al patio, el olor los golpeó de inmediato. Era un hedor agrio, rancio, como el de un animal muerto dejado al sol durante días. Todos se cubrieron la nariz y la boca tratando de soportarlo. Ahí tirado en el suelo polvoriento del patio yacía Martín con el cuerpo rígido. Tenía los ojos abiertos en una expresión de horror. Su esposa Blanca estaba de pie junto a la puerta pálida y con lágrimas en los ojos. Estaba esperando que los comisarios ejidales llegaran para levantar el cuerpo. Mi abuelo se acercó a ella y en voz baja le preguntó qué había pasado. Yo lo encontré así esta mañana, respondió ella con la voz quebrada. Anoche no volvió y pensé que se había quedado bebiendo. Era algo que solía hacer bastante.
Pero cuando salí esta mañana y estaba ahí tirado con ese olor. Mi abuelo trató de consolarla, aunque no sabía las palabras que ofrecer. Los demás hombres intercambiaron miradas de incredulidad y miedo. Don Lázaro, que había sido uno de los principales en enfrentarse a Martín, parecía desconcertado, incapaz de comprender cómo aquel hombre que habían golpeado y disparado la noche anterior había aparecido en su casa como si nada. Uno de los vecinos que había estado observando desde la entrada dio un paso adelante y mirando a los presentes murmuró: Este hombre hizo un pacto con el charro, todos lo saben. Este pacto le dio el poder para causar desgracia y riqueza, pero también lo ató a algo oscuro. Ahora que está muerto, esa oscuridad ha salido a flote. Yo digo que no es seguro tener su cuerpo aquí. Debemos enterrarlo cuanto antes, en un lugar lejos del pueblo. Don Lázaro y algunos otros asintieron, aunque Blanca miraba a su esposo con una mezcla de tristeza y resignación. Al final ganó que enterraran a Martín de inmediato, aunque pidió que lo hicieran en el cementerio del pueblo. Esa misma tarde prepararon el ataúd y lo llevaron de inmediato. Mi abuelo decía que la procesión era extraña, pues no había oraciones ni palabras de despedida. La gente iba en silencio, con el rostro serio y con el aire denso por el olor que salía del ataúd. Mi abuelo y algunos hombres cargaron el ataúd, pero notaron que pesaba demasiado para lo que debería de ser. Era como si estuvieran llevando 2 personas ahí dentro. Cuando finalmente colocaron el ataúd en la tumba y comenzaron a cubrirlo con tierra, un murmullo recorrió a los presentes. El olor no desaparecía. Algunos decían que se sentía el aire frío, como si una presencia invisible rondara entre ellos. Mientras los hombres terminaban de llevar la tumba, Blanca se acercó a mi abuelo. En voz baja le confesó algo que la atormentaba desde hacía mucho tiempo. Vicente, sé que Martín hizo algo malo. Lo supe en el momento en que regresó de las montañas, dijo con lágrimas en los ojos. Al principio no entendía de dónde venían las riquezas, ni tampoco su cambio de carácter, pero luego lo vi con mis propios ojos. Mi abuelo la miró intrigado. ¿Y qué fue lo que viste, Blanca? Ella dudó al principio, pero al final habló. Una noche, después de que volvió, me levanté para buscarlo. No estaba en la cama y pensé que había salido a beber, pero cuando miré por la ventana lo vi en el patio. No estaba solo. Había algo. Una sombra junto a él, algo grande con la forma de un coyote. Martín estaba hablando con esta sombra como si estuviera haciendo algún tipo de trato. Y cuando me vio, sus ojos no parecían los suyos, eran los ojos de esta bestia. Mi abuelo sintió un escalofrío y las palabras de Blanca confirmaron lo que él y muchos otros en el pueblo sospechaban. Martín había hecho un pacto oscuro, y su muerte, lejos de liberar su alma, parecía haberlo atrapado en una especie de maldición. Con el tiempo, la historia de Martín se convirtió en una advertencia en el pueblo. Los más jóvenes hablaban de él en susurros, y los ancianos se persinaban cada vez que pasaban cerca de la tumba. Blanca, por su parte, decidió vender todo lo que Martín había acumulado. Estaba temerosa de que la maldición que lo había alcanzado se extendiera a su familia. Vendió las tierras, el ganado, la casa a un precio irrisorio. Se marchó del pueblo junto a sus hijos, jurando no volver jamás. Sin embargo, la leyenda de Martín no murió con él. En las noches sin luna, algunos decían ver una sombra rondando por las colinas. Una figura imponente montada en un caballo negro con un coyote a su lado. Los ancianos aseguran de que era el charro, recordándole al pueblo el precio de la ambición desmedida. Y de esos pactos que nunca debieron hacerse. Mi abuelo, al finalizar la historia, se quedó en silencio mirando hacia las montañas, como si pudiera ver la sombra de Martín en las colinas. Y aunque nunca llegué a conocer a ese hombre, la historia de su vida y de su pacto me enseñó que hay caminos que es mejor no recorrer. Algunos poderes no deben de ser para nosotros. ¿Qué tal, comunidad de relatos de horror? Me alegra mucho de que hayan llegado hasta el final de esta interesante historia. Una que nos hace recordar que en las montañas y colinas los secretos antiguos y las fuerzas oscuras acechan. Y estas están dispuestas a cumplir deseos profundos a cambio de lo más valioso que poseemos.
Martín, por ejemplo, fue consumido por el poder y la codicia. Se alejó de todo lo que era y de todos los que alguna vez lo quisieron. Al final terminó pagando el precio más alto de lo que podía imaginar, convirtiéndose en una advertencia viviente para aquellos que creen que pueden dominar a las sombras sin ser reclamadas por ellas. Así que ya saben, mucho cuidado con la ambición desmedida.